¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria, de cerca en su edición Cultura. Y esta semana vamos a dedicar el programa a una de las últimas iniciativas culturales de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria. Nos referimos a la cultura a escena. Se ha presentado recientemente y hasta el próximo mes de diciembre va a llenar 13 ayuntamientos de Cantabria de danza, teatro, circo. Nos va a dar todos los detalles la coordinadora de este programa, Marta López. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Marta, bienvenida. Gracias. A Cantabria de cerca en su edición Cultura para hablar de esta iniciativa que yo creo que tanto va a atraer a los espectadores de este programa. Pero antes, esta entrevista siempre comienza de la misma manera y en este caso, ¿qué es para ti la cultura? Pues mi vida. Absolutamente. Absolutamente. ¿No? Desde que tengo uso de razón me ha encantado la cultura y dediqué mis estudios y toda mi profesión, mi etapa laboral, la he dedicado a la cultura. Con mucha suerte también, porque es un campo complicado. Es verdad que hasta ahora mi experiencia profesional pasaba sobre todo por las artes plásticas. Soy restauradora y bueno, artes plásticas, y empecé hace ya 3 años a introducirme en el mundo de las artes escénicas, y la verdad es que además poder hacerlo en mi tierra pues es como un sueño. ¿Y cómo ha sido esa incursión en el mundo de las artes escénicas? ¿En qué concretamente? ¿O haciendo qué? Pues como coordinadora de los circuitos. Así comencé, tanto del circuito de cultura y territorio, que es a nivel Cantabria, como la cultura escena, que es a nivel nacional. A partir de ahí, bueno, pues empecé a contactar, a conocer a prácticamente todas las compañías de Cantabria y muchas a nivel nacional. Y de ahí, bueno, pues han ido surgiendo otros proyectos. Trabajo para CEPAE, que es la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas también. Y bueno, pues muy metida en el mundo de las artes escénicas. Interesante. Y precisamente, muchas veces, bueno, esto es un programa que, como sabes, hablamos del talento que hay en Cantabria, damos a conocer diferentes iniciativas culturales, y tú que trabajas en ese día a día de la cultura cántabra, de las compañías cántabras, hay talento en Cantabria, ¿verdad? Hay mucho talento. A veces desconocido, Marta. Sí, la verdad es que sí. Pero es verdad que gracias a estos programas, bueno, no solo a estos de la Consejería, sino a otros también a nivel, pues el Ayuntamiento de Santander, con la Fundación Santander Creativa, apoyan muchísimo a las artes escénicas también. Yo creo que cada vez se van abriendo más proyectos, más oportunidades para las compañías, y al final, bueno, pues esa muestra va aumentando y se va conociendo más ese talento, ¿no? Marta, la cultura escena, una iniciativa que nace en 2019, ¿ante qué necesidades? ¿Cómo era el panorama cultural entonces? Bueno, pues nace sobre todo para apoyar a las compañías, obviamente, pero también a los ayuntamientos. De alguna manera, lo que se proponía a la Consejería con este proyecto es que ellos apoyaran financiando parte del programa a los ayuntamientos para, pues eso, generar como ese impulso para la programación, para aumentar la programación. De alguna manera, con ese pequeño impulso para la Consejería es muy grande a la hora de medirlo en los ayuntamientos y poder traer, pues eso, compañías de fuera de España que quizás sin ese apoyo no se podrían traer. También descentralizar las artes escénicas de Santander o Torrelavega, poder llevarlo a ayuntamientos un poco más pequeños, y que de alguna manera ese empuje también revirtiera en mejorar las salas y bueno, pues ofrecer a los vecinos de esos ayuntamientos toda esta programación. Esta es la 6ª edición de este programa, que nació bajo el nombre Escena Pro, pero que, como vemos, en esta 6ª edición cambiamos a la cultura escena, ¿no? Sí, la cultura escena, bueno, es una idea que tuvo la Consejería para, bueno, pues la presentación de esta nueva edición. Al final el formato sigue siendo el mismo, funciona igual, pero bueno, con este nuevo cambio de aires. ¿Cómo podríamos decir que ha ido evolucionando esta iniciativa con el paso de estos años? Pues ha ido evolucionando sobre todo a la hora de aumento de ayuntamientos que participan. Al principio empezaron 6 ayuntamientos, hace 2 años teníamos 9 y el año pasado ya pasamos a 13 y este nos mantenemos con 13. Por lo tanto,
crecimiento absoluto por parte de ese interés por parte de los ayuntamientos, lo cual hace que también sean más compañías las que pueden venir, y luego a nivel compañías, pues el programa cada vez se hace más conocido, porque como es a nivel nacional, pues cada vez nos escriben compañías cuando se abre la convocatoria de más partes de España, lo cual enriquece mucho más el programa. Entonces, pues bueno, un crecimiento absoluto. Además me puedo imaginar que, bueno, pues como todo este tipo de iniciativas, ¿no? Que igual en una primera, segunda edición, pues todos estamos como un poco recelosos, ¿no? O que igual lo propones a un ayuntamiento y es como de, bueno, pues no sé... Claro, pues, a ver cómo funciona, y qué luego en el exigencias. momento que ves, tanto por parte de ayuntamientos como por parte de las propias compañías, que efectivamente es un éxito y que funciona y que va bien, pues todos se han ido adhiriendo poco a poco. Claro, hay ayuntamientos que dicen, oye, pues este ayuntamiento tiene ese programa, funciona muy bien, yo también quiero. Y te llaman, oye, de cara al año que viene, ¿cómo funciona? Cuéntame un poco, qué necesidades técnicas tiene que aportar el ayuntamiento, el teatro en este caso, qué beneficios tiene. Entonces, pues eso, que genera... Bueno, no vamos a decir envidia, pero sino que te fijas en claro, tu vecino de al si lado. lo tiene, porque ya eso es. ¿no? Porque los ayuntamientos, Marta, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder formar parte de esta iniciativa? Pues lo que se les pide es que tengan un teatro municipal o una sala que haga las veces de teatro municipal, que tenga unas características técnicas para poder acoger propuestas de un tamaño ya mediano. Por ejemplo, tenemos la sala más pequeña es la de Cabezón de la Sal y la más grande, por ejemplo, es la de Torrelavega, el Teatro Concha Espina. Pero es verdad que la media está entre 200-300 butacas del resto de ayuntamientos, lo cual está muy bien. Y luego a nivel tamaño del escenario, pues también se les exige que tenga unas medidas mínimas para poder, pues eso, acoger ya este tipo de propuestas, pues bueno, un poco más grandes de lo normal. Y en el lado de las compañías que se presentan, ¿cómo es ese proceso? Entiendo que ellos presentan su candidatura, digamos, ¿no? Sí, su proyecto teatral, audiovisual, de lo que sea, y luego ya vosotros entiendo que decidís por qué sí o por qué no, ¿no? Eso es. Se abre la convocatoria, entonces cada empresa, cada compañía puede presentar un máximo de 2 propuestas. No hay un límite de presupuesto que tenga que tener esa propuesta, pero sí que se les ceden previamente las capacidades técnicas de los teatros. Porque, obviamente, ¿para qué vas a presentar una obra de teatro que no te va a caber en ninguno de los que tenemos aquí? Pues no tiene sentido. Entonces sí que presentan todo como muy acorde a los espacios que tenemos en Cantabria. Y después presentan pues todo tipo de cosas, lo que decía, se admite danza, música teatralizada, circo y sobre todo teatro. Tienen que ser pues, bueno, adaptadas y poco más es lo que se les pide, que nos manden toda la información posible, dossier, imágenes, ficha técnica, y a partir de ahí se hace una selección. La selección sobre todo se hace en base a que cumplan esas necesidades técnicas o esas capacidades técnicas, mejor dicho, que tienen los teatros y poco más, la verdad, porque bueno, pues sí que procuramos aceptar de todo. Hay un comité que se dedica a revisarlo todo. Sí. Y es verdad que sí que lo que se hace es procurar escoger cada vez cosas nuevas que no han venido antes, que haya un poco de todo, teatro infantil para todos los públicos, pues también algo de música, algo de circo y bueno, pues tener un dossier que es el que se envía a los ayuntamientos lo más amplio posible para poder, bueno, pues que escoger y traer muchas cosas diferentes. Marta, de cara a esta sexta edición, ¿cuáles podríamos decir que son las características de este programa? Bueno, pues las características es eso, acoger propuestas tanto de Cantabria como propuestas a nivel nacional, que sean cada vez más interesantes para el público, el cual se hace cada vez más exigente también por otra parte, porque cuanto más teatro ven y cuantas más propuestas ven, pues más exigente se hace. Entonces también poder cumplir esas expectativas y seguir creciendo en realidad. ¿Qué oferta
cultural nos encontramos de cara a esta edición de la Cultura Escena? ¿De qué podremos disfrutar dentro de unos minutos? Es imposible que les contemos cada una de las funciones, de los espectáculos de los que van a poder disfrutar en esos 13 ayuntamientos, porque es que es imposible ya por tiempo, es que necesitaríamos 4 ediciones de Cultura unidos para darles todos los detalles, pero sí que le vamos a ir preguntando a Marta pues algunas de esas compañías que van a formar parte de esta 6ª edición, pero a grandes rasgos, ¿qué oferta cultural tenemos? Vamos a tener danza, vamos a tener circo. Bueno, pues son 78 actuaciones en total, repartidas por 13 ayuntamientos. Comenzó ya el programa. Es verdad que en esta época de verano es un programa que tiene actuaciones muy puntuales, porque se centra sobre todo en la época del otoño. ¿Y qué vamos a poder ver? Pues sobre todo teatro. Es verdad que aunque sí que se abre ese abanico a artes escénicas en completo, con circo, danza y música teatralizada, es verdad que los ayuntamientos y lo que solicitan los vecinos que van a verlo es teatro. Entonces, pues eso, sobre todo teatro. Pero eso sí, para todos los públicos. Hay mucho para público infantil, mucho para público adulto, o sea que es una oferta cultural muy, muy amplia. Marta, aproximadamente, ¿qué presupuesto tiene este programa para su desarrollo? Pues mira, son unos 210.000 euros aproximadamente, ¿sí?, que aporta la consejería, porque son unos 9.000 por ayuntamiento, más lo que aportan los ayuntamientos, que generalmente suele ser el doble. O sea, estamos hablando de unos 400.000 euros aproximadamente en total, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la consejería. Compañías cántabras que van a participar en la Cultura Escena y también compañías de fuera de Cantabria. ¿Cuáles son algunos de esos nombres, tanto locales como de fuera, que te vengan a la cabeza? Pues a ver, locales, La Machina Teatro, Arte en Escena, Hilo Producciones, El Tejo, Contigo 3 Teatro, que por ejemplo es la próxima actuación que tenemos este sábado en San Vicente. Y a nivel nacional, pues vamos a ver, Adrián Conde, por ejemplo, asturiano, Sip-Sap Teatro, clásicos, jóvenes clásicos que vienen desde Sevilla, Teatro del Navegante, Teatro del Temple, vienen pues eso, desde muchísimas zonas diferentes de España. Y nada, pues deseando recibirles. ¿Y algunas de esas localidades en las que se vayan a desarrollar estas iniciativas? Sí, pues como te decía, precisamente la próxima, San Vicente de la Barquera, el próximo sábado a las 8, que estará la compañía cántabra Contigo 3 Teatro, pues Camargo, Cabezón, que hemos hablado antes, Piélagos, Los Corrales de Huelna, que es la primera vez que participan, por ejemplo, Torrelavega, que también hemos hablado. Bueno, pues así hasta 13. Bueno, pues como les decimos, les vamos a ir dando algunos de esos nombres. Esta en concreto, si yo no recuerdo mal, ha estado también en el Palacio de Festivales de Cantabria, Katia de Cat, del Café de las Artes. Sí. Estrenaron, si no recuerdo mal, bueno, en su propia sala, en café, pero después para compañías, o sea, para campaña escolar han estado en el Palacio, bueno, pues es una creación que estrenaron el año pasado desde Café de las Artes, compañía cántabra, con su propia sala, y es un espectáculo que es verdad que está muy destinado al público infantil, pero bueno, que obviamente el público adulto también lo va a disfrutar, porque es muy, muy divertida. Y además, que le encanta contarlo a Alicia, del café, es que los creadores de la historia fueron sus propios hijos. Sí, es muy bueno entonces, ese dato, es genial el saber, bueno, pues todo lo que hay detrás de ese trabajo. Qué pasada. Otra de las compañías que va a participar con el espectáculo TA es Escena Miriñaque, una compañía también cántabra y que hemos podido ver esta temporada además también en el Palacio de Festivales. Sí, también. Es verdad que Escena Miriñaque, bueno, pues siempre va muy, muy indicado al público infantil también. Es una compañía que lleva muchísimos años trabajando en Cantabria, y es la última obra que han estrenado también el año pasado, y nada, pues ahí las tenemos contándonos esta nueva historia. Pero vamos a seguir hablando del público infantil. Bueno, igual ahora yo patino y esta no es para un público infantil. Yo creo que sí, pero si no está Marta para corregirnos. Amelín,
de Sí. Cipsar Teatre. Sí, Cipsar Teatre también nos presenta esta historia. Es una historia a través de títeres y la verdad es que son unos genios con los títeres. Es una maravilla ver cómo los trabajan, cómo al final de alguna manera... también es un poco complicado como meterte en la historia sin ver a los actores, pero lo consiguen perfectamente a través de esas marionetas y esos títeres que trabajan y no, es una pasada. Es un arte, ¿eh? Es un arte. Es un arte absolutamente lo de las marionetas y los títeres. Para otro tipo de público, porque no solo vamos a hablar de ese público infantil, aunque yo hago mucho hincapié en este programa, en ese público infantil, porque no sé si estarás de acuerdo, Marta, pero ese público infantil es el futuro de la cultura. Entonces yo creo que desde bien niños, si nosotros vamos plantando esa semillita de ir al teatro, ir a acercarles a todo este mundo de cualquier disciplina del mundo cultural, yo creo que al final lo van a ver como algo innato, ¿no? Que lo llevan y yo creo que lo van a ir desarrollando inevitablemente. ¿No? Totalmente, queda ese pozo que luego hace que, pues si te gusta y lo has aprendido desde pequeño, durante toda tu vida puedas disfrutarlo. Y es verdad que ahora lo que más se lucha es por, de alguna manera, poder llegar al público joven. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces, pues sí que se apuesta mucho por ese público infantil para crear como esa costumbre. Porque sí que es verdad, yo no sé si fue con Esteban, el director artístico del Palacio de Festivales, que estuvo aquí no hace mucho, o no sé con qué otra persona, es un tema que hemos hablado varias veces, que precisamente ese público infantil lo tenemos un poco más accesible de cara a que si les das una oferta a sus padres, los padres que estén interesados, lógicamente, van a llevar a esos niños, pero sí que hay una edad ahí, en una franja... No sé si adolescente podríamos decir juventud, que es más difícil, ¿no? Es más difícil, sí, es verdad. Pero no es porque no haya obras para ellos. Exacto. Por ejemplo, otra de las actuaciones que hay, que es de una compañía cántabra, que es Un intento valiente, que es de Trueba y Trueba. De Trueba y Trueba, compañía así cántabra. Es una propuesta súper divertida y que yo creo que funcionaría muy bien para el público de esta franja que hablamos, porque son actuaciones súper rápidas, son 30 obras en las que yo siempre les digo, la he visto ya 2 veces, siempre les digo, es que yo salgo cansada de veros, porque es todo el rato pa, 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 y siempre están cambiando. Te ríes, a la vez lloras y te tocan el corazoncito y luego otra vez te ríes y así, pues por ejemplo, este tipo de propuestas para ese público yo creo que son espectaculares, como muchas otras. Se me ocurre que es uno que te viene a la cabeza. Eso es, se me ocurre esta. Pero todavía hace falta ahí como ese empuje para que conozcan y se interesen y vayan al teatro a verlo. ¿Y cuál crees que es el problema? ¿En qué estamos fallando? Sí, ¿cómo podemos mejorar esto para lograr captar su atención y que vayan? Ojalá saberlo, tener la bolita mágica. Es que si no, no pasaría, ¿verdad? Claro. Bueno, seguiremos trabajando, en ello. Hablando de ese público, que ya no es ese público infantil, Marta nos hacía referencia a esa compañía cántabra Trueba y Trueba con un intento valiente de representar 30 obras en una hora, que tienen mérito, pero otro tipo de espectáculo es, por ejemplo, también el día más feliz de nuestra vida, que tiene pinta de ser bastante divertido. Tiene pinta de ser muy divertida. Son como 2 momentos diferentes en la vida de 4 hermanas. La primera parte habla como el día previo a su comunión. Además son, todas tienen la misma edad y tal. Aparecen siempre como tumbadas en la cama. Están de pie, pero parece que están realmente tumbadas. Entonces, esa conversación que se genera con los nervios previos del día antes de su comunión. Y bueno, pues esa distopía que se crea ahí, súper divertida. Y la segunda parte de la obra es justamente el día antes de su boda. Como han pasado los años y la situación es la misma, las 4 tumbadas en la cama con los nervios previos a su gran día, al día de su boda. Y muy divertida, muy divertida. Inés de Ulloa es otro de los espectáculos que van a formar parte de esta 6ª edición de la Cultura Escena.
Inés de Ulloa, de Jóvenes Clásicos. Es una compañía que ya ha estado participando en el programa de escena, de la cultura escena, ¿Sí? Y la verdad es que es una pasada. Es una sola actriz contándonos la historia de Inés de Ulloa. No puedo revelar mucho porque quiero decir, es una historia que ya conocemos, y es espectacular. Cómo con tan pocos elementos te atrapa y te cuenta toda la historia. El dios del pop. El dios del pop. El dios del pop, de la compañía Diego Anido. Sí, Diego Anido es el actor principal, y nos cuenta un poco la historia de Michael Jackson. Con su música, un poquito nos lleva a ese actor, ese actor nos lleva a este artista, y bueno, muy interesante también. De hecho, es una de esas poquitas funciones, digamos, que va a haber este verano, porque está en agosto en Laredo. Eso es, sí. Creo que es junto con El Mago Suso, que también está ahora en verano, y Contigo Tres Teatro, las pocas que hay en verano. Luego... Perdona que interrumpa, es interesante porque precisamente en verano muchas veces es pues quizá cuando más oferta cultural tenemos, entonces me parece muy buena opción eso de pues descentralizar quizá también y alargar esa programación cultural hasta diciembre, ¿no? Que es que octubre, noviembre y diciembre son meses además que yo creo que venimos del subidón del verano y nos cuestan un poquito. Sí, totalmente. Es verdad que con este programa se nota muchísimo precisamente eso, que la programación siempre se va como a final de año, y lo cual es muy bueno precisamente por eso, porque si lo que queremos es descentralizarlo y que la gente pueda acudir pues un jueves cualquiera de noviembre a ver una obra de teatro, pues puede hacerlo. Más opciones. Tenemos Loba, de la compañía Teatro Navegante. Teatro del Navegante. Perdón. Sí, Loba cuenta la historia de Bette Davis, de esta actriz americana tan conocida. Entonces, bueno, pues también, si conocen la historia de esta actriz, pues les recordará mucho y también muy buena. Bueno, les podríamos seguir dando opciones. Nos vamos a quedar con una al azar, la última, como es Un Dios Salvaje. Un Dios Salvaje, de Rita Cofiño, compañía cántabra también, estrenada el año pasado. Ha estado girando y girando porque es espectacularmente buena, y este año vuelve a estar otra vez en la Cultura Escena. Y es un apuesta, es un éxito asegurado. Eso, ¿no? Es un éxito asegurado. Marta, ¿qué tal fue la edición anterior? ¿Qué balance hicisteis? Muy bien, muy buena. A ver, siempre es muy positiva. Siempre es positivo, ¿no? Sí, desde que empezó es un programa que, como hablábamos al principio, ha ido creciendo en interés por parte de los ayuntamientos, y que por parte del público el año pasado llegamos a más de 10.000 personas. Lo cual pues es muy interesante, porque pues eso, al final es de esas cifras que demuestra que el programa funciona, que genera interés y que tiene que seguir ahí. Y entiendo que además también por parte de las compañías pues una oportunidad, ¿no?, para poder desarrollar su trabajo y que se les conozca y que pues se pueda ver a diferentes compañías, ¿no? Eso es, sí, totalmente. Es una oportunidad, sobre todo para las de Cantabria, porque es verdad que a los ayuntamientos sí que se les pide que dentro de esas propuestas que ellos escogen, mínimo tienen que escoger 6, siendo siempre 4 de Cantabria y 2 de fuera, como mínimo, luego de ahí hacia arriba. Lo cual también favorece mucho a las compañías de Cantabria para poder tener esos bolos en su propia tierra. Marta, nos tenemos que despedir. Como les decíamos, era imposible darles la explicación, el contenido de todas las funciones, de todas las obras que va a haber a lo largo de los próximos meses, pero imagino que los telespectadores puedan consultar toda la programación. ¿Dónde? En la página web de Cultura de Cantabria, que en el apartado de la Cultura Escena ya hay un calendario donde aparecen absolutamente todas las actuaciones. Marta López, ha sido un verdadero placer conocerte y enhorabuena a todo el equipo que hacéis posible la Cultura Escena, porque yo creo que con vuestro trabajo diario, además de ayudar a esos artistas cántabros a mostrar el talento que tenemos en Cantabria, también nos ayudáis a nosotros como espectadores para poder disfrutar de esta cultura que tenemos. Sí.
Muchísimas gracias. Ahí seguiremos. Gracias a ti. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. La próxima semana nueva cita con Cantabria de cerca, Edición Cultura.